en pantalla. El tema para este domingo: resucitar es vivir con alegría. Vamos a comprender esta frase a partir de los textos que hemos escuchado de la palabra de Dios. Recordemos pues que hoy el Señor nos invita al perdón. Las tres lecturas de hoy, tanto la primera del Hechos de los Apóstoles como la de San Juan y también la del Evangelio de San Lucas, es una petición al perdón, que siempre vivimos esclavizados del error y de los pecados, pero también cuando resucitamos con Cristo y participamos de su alegría, también participamos del perdón. Pedro está con una comunidad, aprovechó que la comunidad estaba ahí afuera, algunas personas, y empieza a predicarles acerca de lo que es Jesús de Nazaret, de ese hombre que ustedes lo torturaron, lo maltrataron, lo crucificaron, en fin, ese hombre que ustedes mataron, pero que Dios lo ha resucitado al tercer día. Eso que ustedes hicieron por ignorancia, pues Dios hoy les va a perdonar ese pecado. Por eso hoy la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas al final nos dice que hay que practicar esa conversión, hay que predicar la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, empezando ¿por dónde? ¿Por dónde? Por Jerusalén, porque Jerusalén era aquellas personas que habían atrapado la inocencia de Cristo y que lo habían introducido a esa pasión, a esa muerte. Pero que Pedro les anuncia de que esa persona que ustedes habían crucificado había muerto entre las personas y que había resucitado y que Dios le había devuelto la vida. Es una alegría, porque a veces por ignorancia nosotros matamos conciencias y matamos corazones. Por nuestra ignorancia somos capaces de matar pensamientos, y por nuestra misma ignorancia y por nuestros errores somos capaces de atentar contra la dignidad del otro. Pero uno a veces se da cuenta de que lo ha hecho mal y nos arrepentimos de las cosas que hacemos a veces, nos arrepentimos de ellas. Pero para arrepentirnos del corazón tenemos que resucitar con el Señor. Cuando estamos frente a Jesús como Maestro y cuando participamos de su encuentro, hacemos que Cristo resucite en nuestro corazón. Esa es la alegría que han sentido los discípulos cuando ven al Señor. Decía, y como no acababan de creer por la alegría, seguían atónitos viendo a Jesús. Creían ver un fantasma. Decía el Señor, no soy un fantasma, soy de carne y hueso. Aquí me veis, dice el Señor. Por eso es muy importante que los discípulos de Emaús hayan contado la experiencia de Cristo, que ha atravesado el camino junto con ellos. Que esa experiencia del Mesías que habla a nuestro corazón y que despierta el entendimiento sea una experiencia que debemos de contar. No podemos asfixiarnos hacia adentro sin contar una experiencia de la resurrección. Esa es la alegría que un cristiano debe sentir en su vida. Sentir que está infectado del amor del Señor y que usted va a infectar a otros de ese amor. Pero cuando Dios ha aprendido a amar en todo su ser, en todo su corazón. Por eso dice la segunda lectura de San Juan, mentiroso es aquel que dice que ama a Dios, pero no cumple los mandamientos. Es un mentiroso. Hoy debemos de aprender que el amor de Dios se mide en nuestro corazón desde la conversión y desde el perdón. Y cuando Jesús sana nuestro corazón, nos invita a la alegría. Y cuando alguien siente alegría, esa alegría es explosiva. Uno se siente feliz y alegre y contento porque algo está dentro de su ser. Y ese contagio tiene que llegar a donde sus hermanos. Los discípulos de Emaús se van felices y contentos a comunicar esa buena noticia de que Cristo había resucitado y que lo habían reconocido al partir el pan. Por eso hay dos momentos muy importantes en la Eucaristía. Primero, este lugar. ¿Cómo se llama este lugar? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llama este lugar? El ambón. No lambón, no. Ambón.
ese es el ambón donde se lee la palabra de Dios. Por eso los discípulos de Emaús escuchaban hablar al Señor y no ardía nuestro corazón cuando ese hombre nos hablaba la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Hoy repite lo mismo, es el Señor quien les comunica toda esa presencia que se encierra en Él y que los profetas y los patriarcas y todos de la antigüedad habían hablado de Él, que en Él se había cumplido todas las profecías. Eso es arder el corazón, no solamente el oído. A veces la palabra llega al oído, pero no llega al corazón. No llega al corazón, la dejamos en el oído. El oído tiene que estar despierto para poder escuchar. El que no sabe escuchar no sabe aprender. Si usted no sabe escuchar, no sabe hablar. El que es sordo, aunque tenga las cuerdas vocales, pues es mudo. Pues se llama sordo-mudo. Porque si usted no escucha, no puedes hablar. Hay que escuchar para poder ¿qué? Para poder hablar. Y si usted atiende la palabra de Dios o atiende cualquier enseñanza, esa es la puerta que se abre a la psiquis, o más bien allá el conocimiento, que se despierta el entendimiento y se empieza a hablar y se empieza a misionar. Esa es la palabra de Dios. Cuando usted se deja atrapar y se deja convencer por la palabra de Dios, esa palabra de Dios resuena en su entendimiento y empieza a comprender que ese gran misterio de Dios ha llegado a su corazón y que has participado de esa verdadera resurrección del Señor y que esa resurrección te produce alegría y que esa alegría es la que anuncia con veracidad una realidad que usted tiene en su corazón. Por eso la expresa. Cuando usted va a su casa y sus hijos ven y notan que en su cara hay una gran diferencia, ellos van a preguntar: ¿qué te pasa, papi? ¿Qué te pasa, mami? ¿Qué te pasan, hijos? Es que hay una alegría en mi corazón. Yo no puedo dejar que esta alegría me asfixie o me mate dentro. Tengo que expresarla. Ese es el amor verdadero. El amor verdadero es cuando usted se llena de Él, pero no permite que ese amor por dentro se reviente, sino que ese amor sea desbordante. Te llenaste tanto del amor a Dios que tiene que desbordarlo en el amor a los demás. Lo que nos dice la segunda lectura. Y soy capaz de comprender que esos mandamientos como amor los expreso a aquellos que comparten conmigo una realidad, una vivencia, un ardor, una pasión. Por eso se llama así la buena nueva o la nueva evangelización. Hoy pues los discípulos están contentos. Jesús les pide un poco de comida y ellos les ofrecen un pescado asado, dice la palabra. Ese pescado asado representa la coinonía, la comunión con los demás, con las demás personas. Mi amor a Dios está en mi corazón, pero lo debo de compartir con aquellos que están a mi alrededor. Los discípulos comprendieron que Dios había hecho una donación en el corazón y esa donación había que brindarla al partir el pan. Ellos habían reconocido que la presencia del resucitado estaba en medio de la comunidad. Esa es la felicidad de un buen cristiano que comparte con los pobres y con los más necesitados. Jesús no necesitaba que le dieran pescado, para nada. Él podía volver a hacer el milagro de los panes y los peces. Él podía volver a multiplicar esa agua en vino. Pero él quería ver la experiencia de los discípulos, si habían experimentado la resurrección en sus corazones. Por eso uno resucita. Cuando uno resucita con Cristo, esa misma resurrección te hace expresar de una manera humana y fraterna a mis hermanos que comparten conmigo las propias necesidades y los propios dolores. Esa es la presencia del resucitado, cuando arde el corazón y cuando mi corazón se apasiona del amor de Dios. Hablamos de realidades, no de fantasmas. La palabra nos habla de fantasmas. Yo no soy un fantasma, soy Cristo resucitado. Es mi carne y son mis huesos, decía el Señor. No vivamos de realidades falsas, de grandes fantasmas que aparecen en mis conciencias. No, vivamos de realidades, de cosas verídicas, de vivir el Evangelio, vivificar el Evangelio con mi existencia. Eso es lo que nos pide hoy la humanidad.
no más falsedades, no más hipocresías, no más oscuridades, no más mediocridades. Vivenciar el Evangelio es tener la experiencia de Cristo resucitado, y eso arde en mi corazón de mucha felicidad. Por eso mi vida es una emoción y se va compartiendo con la vida de los demás. Esa es la segunda parte, que es la Eucaristía, el ambón, la lectura donde yo leo la palabra de Dios y la escucho, la medito y la contemplo, y Dios despierta el entendimiento. Y la segunda es la mesa, el altar, donde se ofrece el sacrificio, donde el Señor se nos da como alimento. Ya no es un fantasma, es el Señor en persona que se hace realidad, vivo y eficante en nuestra vida, en nuestro comportamiento espiritual. Es el Señor que se hace carne y que se hace comida y bebida. Quien coma de esta carne, beba de esta sangre, dice el Señor, tendrá vida eterna, y yo lo salvaré y participará de mi resurrección. Es muy importante dos partes en la Eucaristía. Esta la palabra y aquella la Eucaristía, que nos hace entender y nos hace compartir, nos hace y nos llena la vida de un alimento grande y espiritual. Eso no puede quedar solamente ahí, hay que compartirlo y testimoniarlo una vez salgamos de la Eucaristía. Conclusión está en pantalla. Resucitar es vivir hoy un modo de afrontar nuestra existencia con relación a los demás. Que esa relación con Dios sea una relación con los demás. Y si usted aprende hoy a compartir con los demás y con los más necesitados, Cristo ha resucitado en su vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos ponemos en pie, levantamos nuestra mano, hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. 30 segunditos. Vamos a hablar con el Señor. Vamos a pedir lo que usted quiera, lo que hay en su corazón. Vamos a pedir la conversión, el perdón de nuestros pecados. Digámosle al Señor que resucite en nuestro corazón, que permita a Él perdonar nuestras faltas. Hay tanto que ofrecerle al Señor, que quitemos la piedra del corazón para que Él participe de nuestra resurrección. Que no vivamos esclavizados del pecado ni los errores, sino que hoy sea la oportunidad para decirle al Señor: Señor, perdona mis pecados, que llene mi corazón de mucha alegría y de mucha felicidad.